estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas, conocer cuánto es lo que invirtió el Ministerio de Obras Públicas para poder remozar tanto los hospitales, para poder adecuarlos y también para poder construir el hospital de El Salvador. Sí, bueno. Bueno, si quieren primero iniciamos con la presentación y con gusto la pregunta. Bueno, el día de hoy hemos presentado un documento a la Comisión de Hacienda, un documento de parte del gobierno de Alemania, porque nosotros habíamos estado pidiendo desde hace meses que la Asamblea Legislativa hiciera una modificación al decreto legislativo que se aprobó, que fue el decreto 656. Acá lo que sucedió fue que los diputados, cuando aprobaron el contrato de préstamo en noviembre del año pasado, este contrato ya tenía ciertos requisitos y tenían que ser justamente para la adaptación al cambio climático. Cuando la ratificaron en el mes de junio, ellos aprobaron otro tipo de proyectos que no tenían nada que ver con la adaptación al cambio climático, como calles y otro tipo de proyectos que no estaban contemplados incluso dentro del contrato. Entonces el gobierno de Alemania nos pidió que solicitáramos una modificación del decreto legislativo, por eso es que el presidente observó ese decreto y en el mes de julio la Asamblea Legislativa aprobó ciertas observaciones de manera parcial. Al final siempre aprobaron, como han hecho con la salud, como han hecho con todos los préstamos, lo que ellos consideran conveniente. Y en este caso no fue la excepción, volvieron a aprobar lo que ellos consideraron conveniente y por eso es que al día de hoy el gobierno de El Salvador no puede utilizar los recursos del financiamiento y de la donación del programa KfW del gobierno de Alemania. Son 12.5 millones de euros en donación y son 11 millones de euros en préstamo. Eso todavía está en la Asamblea Legislativa pendiente de aprobación. Se dieron todas las tormentas tropicales, Amanda, Cristóbal, se generaron cárcavas, se cayeron puentes, incluso colapsaron diferentes viviendas y hasta la fecha no se han hecho las modificaciones pertinentes y no podemos hacer las obras de mitigación y obras que reduzcan la vulnerabilidad en diferentes lugares de nuestro país. Y es porque todavía está pendiente de las modificaciones de la Asamblea Legislativa. Entonces nosotros sabíamos que este financiamiento y donación se podía perder. Entonces le pedimos al gobierno de Alemania que nos diera una prórroga hasta el día 31 de diciembre del próximo año para, de alguna manera, si no era aprobado por los diputados de la Asamblea Legislativa, no perdiéramos el financiamiento. Pues el día de ayer recibimos una respuesta del gobierno de Alemania. En la respuesta que ellos nos dan, nos dicen que nos dan hasta el 31 de diciembre de este año para que se puedan hacer las modificaciones respectivas. De lo contrario, el gobierno de Alemania va a pedir que esa donación y ese financiamiento que se estaba gestionando se vaya para otro país y que ya no quede en El Salvador. Entonces estamos a punto de perder esa donación y ese financiamiento que es necesario para diferentes lugares. Incluso los mismos diputados han estado llegando a comunidades, fueron al Coro, fueron del Distrito 6 de San Salvador y fueron a otros sectores, al Granjero 2, y fueron a decirles que los fondos ya estaban. De una manera descarada, considero, porque al final los fondos todavía están acá pendientes de las modificaciones para que nosotros podamos acceder a esos recursos. Es decir, ellos le van a prometer cosas a las comunidades, les van a decir que ya tienen todo, pero al final no aprueban los recursos, no hacen lo que es necesario para que nosotros podamos acceder a esos fondos. Además, incluso ellos mismos saben que no tenemos los fondos porque no han hecho la asignación presupuestaria y no pueden hacer asignación presupuestaria porque el gobierno de Alemania no nos puede desembolsar los recursos porque al final se aprobó un contrato y se ratificó lo contrario a ese contrato de préstamo. Entonces, eso es lo que venimos a dejar el día de hoy a la Asamblea Legislativa, el documento de parte del gobierno de Alemania, donde se dice claramente, incluso les puedo leer textualmente lo que dice, al menos un párrafo, y lo que dice es que durante el proceso de formación de ley en El Salvador, se aprobó el 4 de junio de 2020 el decreto legislativo 656, que no cumplía con los acuerdos entre Alemania, El Salvador, KfW y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el Ministerio de Vivienda, porque de hecho hay un componente para el Ministerio de Vivienda de reasentamientos urbanos, para el uso de los fondos disponibles. En consecuencia, el 17 de junio el KfW expresó su objeción explicando las razones. Posteriormente se modificó este decreto que fue ratificado
el 19 de agosto. Sin embargo, el decreto todavía tiene cambios a la concepción del programa no acordados en el KfW. En ese sentido, con lo establecido en el decreto 656, no será posible la implementación del programa. Y aquí nos dicen en uno de los párrafos que el contrato de préstamo y de ejecución del programa, si no es ratificado hasta el día 31 de diciembre, sin condiciones, en relación con la ejecución del programa, nos vemos obligados a instruir a KfW a proceder a la cancelación del programa. Es decir, si al final no se hacen las modificaciones necesarias, el gobierno de El Salvador va a perder 23.5 millones de euros que van a servir para solucionar diferentes problemas en el área metropolitana de El Salvador. Hemos visto cómo se han generado cárcavas en Ilopango, 38 cárcavas hemos detectado en la zona. Y son cárcavas que vienen de años. Y en este momento, cuando hay un gobierno que de verdad quiere resolver esos problemas, los diputados de la Asamblea Legislativa se oponen cuando ya tenemos los recursos. Cuando tenemos 12.5 millones de euros de donación, se oponen y no aprueban los recursos. Es decir, tratan de alguna manera de bloquear. Nosotros vamos a seguir luchando a pesar de que hay este bloqueo sistemático para poder de alguna manera salvaguardar la vida de los salvadoreños con los pocos recursos con los que contamos. Con respecto a la pregunta del Hospital El Salvador, nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas realizamos en la primera fase de intervención una inversión de cerca de 5 millones de dólares. Con esto readecuamos diferentes espacios, principalmente obras de ingeniería civil, como por ejemplo la compra de todo el suministro de oxígeno, sistema eléctrico y obra civil que se necesitaba para adecuar el pabellón centroamericano y el Salón Único Internacional para poder garantizar que se atiendan a más de 1.000 pacientes en unidades de cuidados intensivos. Esa es la primera inversión que nosotros realizamos como parte del Ministerio de Obras Públicas. Adicional, hay otras inversiones que de alguna manera se han hecho en toda la infraestructura hospitalaria de nuestro país. Hemos visto cómo había estado abandonada por años y no contaba con los espacios adecuados para atender la pandemia de COVID-19. Tanto fue así que tuvimos que solicitar a la Comisión Nacional de Protección Civil que se nos asignaran recursos para poder intervenir toda la red hospitalaria. Con esto se lanzó un proceso de contratación, invitamos a cerca de 11 empresas, de esas 11 empresas se adjudicaron cerca de 7 empresas aproximadamente para realizar la intervención de toda la red hospitalaria con una inversión aproximada de 3.8 millones de dólares. Esa es la primera fase de intervención que tuvimos. Luego solicitamos otra cantidad de recursos y adicionamos cerca de $1 millón. Con ese $1 millón llegamos a los 4.8, que es lo que hasta este momento se ha intervenido en toda la red pública nacional de nuestro país. Nosotros tenemos un plan maestro para poder intervenir todos los hospitales que anda por una inversión de 28 millones. Lastimosamente a la fecha no se han aprobado diferentes recursos que son sumamente necesarios para poder intervenir los hospitales, para mejorar todos esos espacios que son sumamente necesarios, para poder mejorar la atención del pueblo salvadoreño. Pero a pesar, con esos pocos recursos, habilitamos 156 camas de hospitalización general y 256 camas de hospitalización general y 157 camas UCI adicionales a las que ya estaban en la red pública nacional. Es decir, eso lo hicimos con estos fondos que nos fueron asignados, adicional de otras áreas que habilitamos, como por ejemplo bancos de sangre, áreas de atención a todos los pacientes que iban a llegar a los diferentes hospitales de nuestro país. Entonces con eso realizamos esas intervenciones para poder mejorar la red pública nacional. Adicional, también intervenimos, por ejemplo, los albergues de Jiquilico y Tecoluca, que estos también eran parte de espacios que se iban a utilizar para atender la pandemia. Entre estos hicimos una inversión de cerca de $700.000 aproximadamente para atender cerca de 500 pacientes positivos de COVID-19. Eso adicional a todas las intervenciones que ya habíamos realizado en toda la red pública nacional. ¿Y usted está en la disposición de venir a la comisión especial que investiga el endeudamiento para poder rendir cuentas sobre el manejo de estos recursos? Sí, nosotros no tenemos ningún problema, a pesar que la Asamblea Legislativa no es el ente contralor, porque nosotros tenemos a la Corte de Cuentas, que fue el gobierno de El Salvador el que pidió las auditorías concurrentes, algo que no había hecho el gobierno del FMLN, ni en ARENA, en ninguna emergencia. Nosotros sí lo hicimos, pedimos a la Corte de Cuentas que se realizaran auditorías concurrentes en todas las compras de emergencia.
Entonces no tenemos ningún problema con eso. De hecho nosotros, solo el Ministerio de Obras Públicas, tiene cerca de 55 auditores de la Corte de Cuentas. Yo creo que hay más auditores de la Corte de Cuentas que en el MOB que auditores trabajando en las mismas instalaciones de la Corte. Eso indica, aparte, que nosotros estamos abiertos a que se haga todos los procesos de revisión que quieran realizar, las auditorías. Tenemos auditoría interna, externa, adicional. Hemos entregado todos los documentos que nos ha pedido la Corte de Cuentas. Hemos habilitado un portal web, además de Comprasal, porque ahí publicamos todas las órdenes de compra o todas las resoluciones que se dan a cada uno de los contratos. Hemos habilitado una página que se llama resumen.compras.mob.gov.sb y ahí están determinadas en 2 fases todas las compras que hemos hecho. Las que se realizaron en el Hospital El Salvador y las otras que se han realizado también en la emergencia de COVID-19. Es decir, como gobierno hemos tratado de garantizar la transparencia en cada uno de los procesos de compra. Incluso participaron en toda la red pública nacional 11 empresas y de esas 11 empresas adjudicamos a 7. Obviamente se adjudica a la empresa que cumpla técnicamente, legalmente, financieramente y que al final, después de cumplir todo esto, sea el menor precio. Seguimos con Ingrid Castellanos de La Nación. Sí, ministro, buenos días. Quisiera consultarle con respecto siempre al Hospital El Salvador, ¿cuándo más o menos van a terminar de construir o cuándo esperan terminarlo? Y con respecto también al tema de las concesiones del transporte público. El presidente pues vetó esta aprobación de parte de la Asamblea Legislativa, sin embargo varias unidades todavía continúan cobrando más, han aumentado el pasaje, prácticamente el 90% de unidades ya aumentaron el pasaje. ¿Cuántas también infracciones han puesto respecto? Sí, hasta este momento hemos colocado 1.350 infracciones de tránsito por diferentes motivos, pero los 2 principales son, uno, el aumento de la tarifa, el aumento del pasaje, y el otro es por aglomeración adentro de las unidades. La ley permite hasta un 15% de personas paradas y muchas de las unidades de transporte colectivo han tenido más cantidad de pasajeros, han sobrepasado la capacidad y por eso hemos colocado las diferentes infracciones. Vamos a seguir controlando, vamos a seguir monitoreando con la Policía de Tránsito, con inspectores del Viceministerio de Transporte y todo nuestro equipo para poder regular el transporte colectivo a nivel nacional. No puede ser de que no se esté respetando la ley. Sabemos que hay lugares donde todavía puede ser que estén incrementando la tarifa, pero vamos a estar llegando a cada uno de esos lugares. Le pedimos a la población también que denuncie este tipo de cosas porque no vamos a permitir que se siga incrementando la tarifa. Ahora bien, muchos de los empresarios de alguna manera lo están haciendo porque lastimosamente no hay una ley de compensación económica que ha sido aprobada por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa. La ley de compensación económica de hecho sirve para regular las tarifas en el transporte colectivo y esta todavía ni tan siquiera la han discutido, sino que hemos enviado nosotros ya una iniciativa de ley que fue hace meses, incluso antes de la reapertura económica, y no la han discutido. No han tomado esto en serio cuando saben que al final el que afecta no es al gobierno, es al pueblo salvadoreño, que es lo más importante. Entonces muchos se han valido de que como no hay una ley de compensación, entonces hay de alguna manera un limbo jurídico donde ellos dicen, bueno, mejor aumentamos la tarifa porque yo no sé si me la van a pagar de manera retroactiva. Y nosotros hemos colocado infracciones de 57.14, pero eso no es suficiente. Nosotros lo que podíamos hacer antes, en este caso, era quitar la compensación económica, pero como no hay compensación económica, hemos iniciado diferentes procesos sancionatorios, procesos donde incluso les podemos quitar la concesión a cada una de las unidades de transporte colectivo si siguen incrementando la tarifa. Y lo vamos a hacer porque lo primero es el pueblo salvadoreño. No podemos permitir de que los empresarios se valgan porque ellos quieren hacer lo que consideran conveniente para incrementarle la tarifa y dañar el bolsillo del pueblo. Ahora bien, la ley de compensación es sumamente necesaria que se apruebe con condiciones que impliquen una mejora en la calidad y en el servicio en el transporte público. Todavía está aquí en la Asamblea Legislativa, bueno, no está en discusión porque ni tan siquiera han tocado el tema, pero aquí está la iniciativa de ley presentada por parte del gobierno. En agosto, diferentes empresarios del transporte colectivo enviaron una nota a los diputados diciéndoles que se aprobara la ley de compensación tal cual nosotros le habíamos mandado, solo que ellos pedían que no se consideraran las condiciones, porque ellos no quieren que nosotros controlemos por medio de GPS y revisiones técnicas vehiculares. Pero ellos mismos están pidiendo eso y al final, ¿por qué no lo han discutido? ¿Por qué no dicen nada?
me imagino yo que van a ser como la aprobación del decreto que al final blindaba a los empresarios del transporte colectivo, que fue un decreto nefasto, que al final al que iban a perjudicar era el pueblo salvadoreño, que al final el presidente lo vetó, que blindaban por... Es decir, ellos dicen, la ley de compensación hay que discutirla entre los empresarios y el gobierno, pero cuando aprobaron el decreto que blindaba a los transportistas, eso no lo discutieron con nadie. Incluso lo pusieron como dispensa de trámite en la Asamblea, ni lo discutieron entre ellos mismos y lo aprobaron. Nosotros esperamos que esto se vea de manera responsable, porque sabemos que al final el que pierde es el pueblo salvadoreño. Y esto está ahorita del lado de los diputados. Nosotros ya entregamos la documentación y toda la información pertinente. Lo del Hospital de Salvador, nosotros estamos trabajando para tener esta obra lo más pronto posible. La fase 1, fase 2, ya la tenemos en un 100% y estamos trabajando para tener lo más pronto posible la fase 3. Bueno, el día de mañana ya va a tener un mayor porcentaje de avance, ya va a empezar a levantarse las paredes. Nosotros estimamos que lo más pronto posible, en un par de meses, ya vamos a tener esta obra. Ministro, en el caso del convenio del KfW, la observación que hizo el presidente